confírmenme si lo vieron en el aula virtual, el archivo con el que trabajamos la clase pasada, que se llama Calor y Energía Interna. Ahí está. Ahí recién lo puedo ver. Ahí. Lo cargué en el aula virtual. No sé si lo logran ver. Confírmenme si alguien lo pudo ver o si puede entrar ahora ahí al aula virtual y decirme si está disponible. Porque por ahí los contenidos, si vamos cambiando cosas que teníamos de backup del año pasado y cosas de y por ahí cosas que hacemos visible y cosas que no. Y no sé cómo quedó este archivo. Y le estaba agregando acá. Ahí está. Me quedó. Bueno, me falta un gráfico, pero ahora se lo voy a intentar compartir en la pantalla. ¿Ustedes lo ven al gráfico, al archivo en el aula virtual? A ver. Sí, se ve el archivo. ¿Está? Bueno. Bueno, de todos modos ahora al archivo le agregué un ejercicio, el último, que lo vamos a ver ahora. Así que después si puedo lo reemplazo. Les aviso. Yo les aviso y simplemente va a tener agregado un ejercicio, el último que lo acabo de agregar, aunque no estoy pudiendo agregarle la gráfica, hay una gráfica que quiero ponerles. Bueno, ya si no, cuando lo estemos por trabajar el ejercicio, vuelvo con la gráfica. No estoy pudiendo resolver algo acá, esperen. Bueno, no sé por qué no puedo ir y volver a la pantalla sin cerrarla. Bueno, la clase pasada habíamos trabajado con habíamos arrancado con los conceptos de calor y energía interna, los habíamos definido para hablar correctamente con estos términos. Dijimos que la energía interna era la energía que es la energía que la energía interna es la energía asociada a la parte interna de la materia, ¿sí? Y dijimos que calor es la energía que se transmite de un cuerpo a otro. Por eso no es correcto decir que un cuerpo tiene calor en física, ¿sí? Y dijimos que la temperatura es otro concepto distinto, que no es energía, a diferencia del calor y la energía interna, que sí son energías, pero que sí me va a permitir a mí, la medición de temperatura, saber si un sistema sube o baja su energía interna, porque si sube o baja la temperatura, así que cambia su energía interna, y también poder comparar entre distintos sistemas, ¿sí? Eso es importante también a la hora de hacer la transferencia de calor, porque el sistema que tiene más temperatura le cede energía al que tiene menos temperatura hasta llegar a igualarse. En función de esto habíamos definido una unidad que es la caloría. La caloría es una unidad que surge justamente del estudio de la concepción térmica, pero como mide energía, tiene un equivalente con el Joule, que lo descubrió justamente Joule haciendo este experimento, y ahí tenemos la equivalencia. Entonces, siempre que hablemos de calorías nos vamos a estar refiriendo a energía interna o a calor, pero hay un equivalente en Joule si quiero hablar de la energía en Joule. Y bueno, ya habíamos dicho que el calor específico es el calor que una sustancia necesita para elevar 1 grado la temperatura de cada gramo de sustancia o de una unidad de masa de sustancia. Es propio de cada sustancia y propio del estado en el que se encuentra, de la fase. No es el mismo calor específico si la sustancia está en estado sólido, que si está en líquido, que si está en gaseoso. Decíamos también que ese calor específico nos indica la sensibilidad que tiene la sustancia a cambiar su temperatura, ¿no es cierto? O sea, cuánto de fácil o difícil es
aumentarle un grado a esa sustancia, y en ese sentido el agua es la sustancia que mayor calor específico tiene, por lo tanto es la sustancia de la naturaleza más difícil, si lo queremos decir de forma fácil de entender, es la sustancia más difícil de calentar. O sea, para variarle un grado al agua se necesita más energía que para variarle un grado a cualquier otra sustancia, ¿sí? Y acá teníamos en la tabla también visualizado cómo el calor específico cambia con el estado, porque por ejemplo acá tenemos el hielo, es prácticamente la mitad, y el calor específico del vapor de agua también es prácticamente la mitad, ¿sí? Bueno, con eso decíamos que nosotros podíamos calcular la cantidad de calor que una muestra necesita, una muestra de determinada masa, de determinada sustancia, para variar determinada cantidad de grados su temperatura. Con esta ecuación simple podíamos calcular calor absorbido o calor cedido. Si la temperatura baja, el sistema cede calor hacia afuera. Dijimos que, bueno, acá habíamos visto dos ejemplitos, y dijimos que si yo quiero calcular una cantidad de calor de manera, quiero hacer un trabajo de manera experimental, por ejemplo, calcular el calor específico de un material, o calcular la cantidad de calor intercambiado, medir la cantidad de calor intercambiado, no hay un instrumento que me mida calor, como si, por ejemplo, un termómetro mide temperatura, o una cinta métrica nos mide longitud, o una balanza nos mide la masa. Pero no hay un instrumento que directamente nos mida cantidad de calor. Y por eso recurríamos a armar esto que es un calorímetro. El calorímetro es un dispositivo que se conforma por un recipiente, un termómetro y un agitador. Las tres cosas forman el calorímetro. En este calorímetro se produce una mezcla. La mezcla es de algo que está más frío con algo que está más caliente. Lo que está más caliente le cede calor a lo que está más frío, y la temperatura final de la mezcla llega a un valor. Por lo tanto, igualando el calor absorbido con el calor cedido, uno puede averiguar lo que necesite. Por ejemplo, el calor específico de una sustancia desconocida. Eso lo van a hacer en el laboratorio. No sé si ya el profe les explicó cómo va a ser el laboratorio, o si estuvieron haciendo ejercicios de calorímetro. ¿Alguien me puede decir si hicieron ejercicios en la guía 2 de calorímetros? Si ya hicieron algún ejercicio de calorímetros, para saber más o menos dónde estamos parados. ¿Sí? De calorímetros hicieron. ¿Sí? Hicieron, y el profe les explicó cómo va a ser el laboratorio. No, no dijo nada del laboratorio. Laboratorio no. Por ahora no. Por ahora no. Y lo que quiero saber específicamente es si trabajaron con esto que es el equivalente en masa de agua del calorímetro. O sea, si él lo explicó para no tener que repetir. No me acuerdo, la clase pasada yo les expliqué esto o no. No había pasado directamente a cambio de estado. Estoy perdida porque tengo dos cursos y por ahí voy distinto. Bueno, lo repaso rápido, y de todos modos, si están haciendo ya ejercitación en el práctico o si van a hacer el laboratorio, lo van a revisar con el profe. El calorímetro, como está conformado por materia, también absorbe calor. Entonces, lo primero que se hace cuando uno va a utilizar un calorímetro es averiguar cuánto calor absorbe, cuánto de ese calor que la sustancia a más temperatura cede, es la parte que absorbe el calorímetro. Como es difícil separar y saber la masa de recipiente que está involucrada, la masa de termómetro que está involucrada, la masa de agitador que está involucrado, el calor específico que le ponemos a el material con el que está hecho el recipiente, el calor específico del vidrio con el cual está hecho el termómetro, el calor específico del agitador, que a veces ni sabemos de qué material es, porque lo construimos con alguna varillita que encontramos
y es de algún plástico o algo así. Entonces, como es difícil de separar cada parte, lo que se hace es averiguar como cuánta agua se comporta todo ese conjunto. Si todo ese conjunto fuera agua, si en lugar de estar hecho de los materiales que están hechos, fueran agua, ¿a cuánta agua equivale en función de la cantidad de calor que absorbe, ¿no? Entonces, ese valor pi, que ustedes lo van a averiguar en el laboratorio de manera práctica, se agrega acá, a la masa de agua que inicialmente pone. Entonces, si yo comienzo la experiencia con 100 gramos de agua, le agrego, le corrijo este valor con, no sé, 10, 12, 15 gramos que me pueda dar el pi del calorímetro, que sería el equivalente en masa de agua. Y ahí ya estoy considerando que no solo el agua absorbe calor, sino todo lo demás, ¿sí? Solo que lo que hago es equipararlo con el agua. ¿A cuánta agua equivale? Por eso se llama equivalente en masa de agua, ¿sí? Bueno, a la experiencia en el laboratorio la van a hacer de esta manera. Van a arrancar por averiguar este valor. ¿Por qué? Porque sin este valor no podemos, digamos, analizar ninguna otra sustancia. Una vez que tengo ese valor, que es el equivalente en masa de agua del calorímetro, directamente ya puedo poner del otro lado, o sea, puedo cargar ese calorímetro con cualquier sustancia que esté a más temperatura y que se mezcle con todo este sistema, con el agua más el calorímetro, y que le ceda calor a todo eso. Entonces el calor cedido va a ser de parte de una sustancia que yo voy a tener previamente sabida la masa y la temperatura a la que inicia la mezcla, con la que inicia la mezcla, ¿sí? Con la que se introduce. Y averiguo el calor específico, supongamos si es un elemento al cual no le conozco su calor específico, ¿sí? Entonces, de esa manera, acá ven, ahí marqué en rojo que esta sería nuestra incógnita. El calor específico de un material lo quiero averiguar, entonces primero averiguo el pi del calorímetro, lo vacío al calorímetro y vuelvo a empezar corrigiendo con este valor pi. Por ejemplo, en el laboratorio van a tener una masa de un metal, pero no van a saber qué metal es. La van a poner en un jarro con agua. Ese metal se pone en equilibrio con ese baño de agua y lo que miden es la temperatura del baño de agua, que sería la misma que tiene la probeta esa. Con esa temperatura introducen en el calorímetro, tapan, generan la mezcla, miden la temperatura, leen la temperatura en el termómetro, que sería la temperatura final, que es la misma para la parte que absorbe como para la parte que cede, porque la mezcla llega, es decir, había una más temperatura o una menos, llegan a un equilibrio y ahí averiguan ese calor específico, ¿sí? Una corrección más que van a hacer en el laboratorio, que no está escrita acá, pero el profe se los va a explicar y lo van a poner en el informe, es lo que ocurre con las pérdidas hacia el ambiente. Eso no está en la ecuación, las ecuaciones son ideales. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, este termo conserva la temperatura del agua para que yo tome mate, ¿sí? Pero si yo lo dejo 2 días, por más que lo deje bien cerrado, a la larga algo de energía se va a haber perdido, no va a estar, no es perfecto, ¿sí? Y además también se pierde un poco cuando yo abro y cierro la tapa, abro y cierro la tapa, entonces hay pérdidas al exterior. Yo abro la tapa, me cebo un mate, la dejo un rato, después por ahí lo cierro, me acuerdo y lo cierro, entonces hay un poco de pérdidas al exterior. Cuando hacemos la experiencia con el calorímetro, este recipiente, nosotros lo abrimos, metemos la probeta, cerramos, y en todo eso también hubo pérdidas hacia afuera, ¿sí? Hago la mezcla lo más rápido posible, para eso está el agitador, y voy a ver en el termómetro que la temperatura empieza a subir, ¿no? Porque el termómetro me estaba marcando la temperatura del agua que tenía ahí. Cuando le agrego el elemento que está a mayor temperatura, esa agua comienza a subirse de temperatura.
y el elemento que puse va a bajar su temperatura hasta que todo llegue a la temperatura que me indica el termómetro. Pero, si no hubiera habido pérdidas, pensamos en lo siguiente. Llegó, supongamos que puse agua a 20 grados y la probeta que pongo está a 60, ¿sí? Y el termómetro entonces sube hasta 43, ¿sí? Voy a poner un ejemplo cualquiera. Bueno, listo, pongo esa temperatura como temperatura final y hago el cálculo. Pero resulta que me pongo a pensar y digo, uy, bueno, pero en realidad hubo pérdidas de calor hacia afuera. Entonces hay una cantidad de calor que acá no la estoy poniendo y debería ponerla. ¿Cuál hubiera sido la temperatura final de la mezcla si esa parte de calor que se perdió no se hubiera perdido hacia afuera? Y bueno, esa temperatura final hubiera sido un poquito más alta, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a hacer en el práctico es determinar una temperatura final en la lectura, pero corregirla hacia un valor un poquito más alto en función de cómo después la curva va bajando. O sea, ustedes van a graficar, van a ir mirando el termómetro y el reloj. Y van a ir poniendo a los 2 segundos qué temperatura dice, a los 3 segundos qué temperatura dice, o a los 2, a los 4, a los 6, supongamos, ¿no? A los 2 segundos, ¿qué temperatura marca el termómetro? A los 4 segundos, ¿qué temperatura marca el termómetro? A los 6 segundos, ¿qué temperatura marca el termómetro? Hasta que en algún momento van a ver que la temperatura se queda estable o empieza a bajar, o se queda estable en un par de valores y luego empieza a bajar. ¿Qué está sucediendo ahí? Está sucediendo una pérdida hacia afuera. Si la temperatura baja, que hay calor que se está yendo. Entonces, en esa curva, ustedes van a corregir prolongando hasta encontrar en el eje un valor de temperatura que es un poquito más alto que el máximo que midió el termómetro. Con ese valor corregimos las pérdidas hacia afuera, ¿sí? Es una manera aproximada, obviamente, pero va a ser siempre mejor, un poco más certero, que dejar el valor en el máximo valor que encontré. ¿Estamos? No todos los calorímetros pierden calor hacia afuera de la misma forma. A veces, si demoran mucho en cerrar la tapa y todo, ahí se desfasa un montón. Y si no, si lo hacen prolijo, rápido, a lo mejor no hay demasiado que corregir. A lo mejor es 1 grado, ¿sí? Pero bueno, esa es otra corrección que ustedes van a hacer en el trabajo para poner esta temperatura final de manera que se tengan en cuenta las pérdidas hacia afuera, o las corrijamos o las eliminemos en la ecuación. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? Hasta acá, el calorímetro, que no me acuerdo si la clase pasada lo habíamos explicado a todas las ecuaciones. De todos modos, como les digo, bueno, tienen, con el profe van a trabajar o ya están trabajando ejercitación práctica y además van a hacer un laboratorio de esto. Y en el laboratorio van a hacer exactamente lo que yo he descrito recién. Van a calcular el pi del calorímetro, van a hacer para eso una mezcla de agua fría con agua caliente, calculan el pi de su calorímetro, lo vacían y comienzan de nuevo con otra mezcla donde van a, ya teniendo ese pi, van a calcular el calor específico de un material al cual no le conocen el calor específico porque no saben qué material es, ¿sí? Y van a hacer una corrección en la ecuación de la temperatura para eliminar el problema de las pérdidas hacia afuera. Una vez que tienen ese calor específico, ustedes pueden ir a una tabla y decir, bueno, podría tratarse de aluminio, podría tratarse de cobre, podría tratarse de, podemos sugerir qué material podría ser. Evidentemente que cuando uno quiere averiguar de qué material se trata un elemento desconocido, no es la única prueba que se hace. Dentro de todas las características que se le analiza a una sustancia, esta puede ser una, ¿sí? Pero bueno, si yo quisiera realmente afirmar qué metal es o qué sustancia es, debería analizarle su densidad, su conductividad, bueno, un montón de otras cosas, ¿no? ¿Dudas?
Me freno acá. ¿Dudas sobre el calorímetro? ¿Con la ejercitación les fue bien? ¿Se entendieron cuando hicieron los ejercicios que estaban haciendo? ¿Alguien que me diga? Los que han hecho ejercicios. Tengo una duda. Sí. ¿El pie del calorímetro se le suma la masa de agua porque el líquido es agua, ¿o no? Si fuera otro líquido. Claro, ¿por qué se usa agua? Porque el agua es un elemento que lo tenemos disponible, que es gratis o barato, y del cual conocemos su calor específico, o sea, su calor específico es 1. No hay dudas con eso, porque de hecho el 1 es el referente, ¿no? A partir de ahí se inventó la caloría. Entonces, por eso se usa agua y por eso el pi se llama equivalente en masa de agua. Sí, se suma al agua. Exacto. Si no quisieras trabajar con agua y quisieras trabajar con otra sustancia, debería mezclar, supongamos, no sé, alcohol etílico más frío con alcohol etílico más caliente, hacer la mezcla y en realidad lo que vas a averiguar es un equivalente en masa de alcohol etílico. ¿Sí? Claro, eso es. Exacto. Pero no es lo común, ¿no? Porque lo que Vale. es gratis o disponible es el agua, ¿sí? Aparte que el agua la podemos calentar en un rango bastante amplio, hay otras sustancias que no, ¿cierto? Que tienen sus riesgos o que cambian de estados, no puedo jugar tanto con el agua, sí. O sea que sí se hace con agua como base. Bien. ¿Alguna otra duda? El calorímetro es un dispositivo muy simple e incluso uno puede fabricarlo de manera casera, siempre y cuando disponga de un recipiente aislado, al cual se le pueda poner un termómetro, un agitador, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo podría decir, bueno, uso este termo, pero yo sí o sí tengo que tener el termómetro metido para poder leer la temperatura, si no, no se puede. Bueno. Igualmente, esto lo van a seguir trabajando en la práctica con la ejercitación y lo van a hacer en el laboratorio, así que cualquier duda van a continuar con eso. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada, si no me equivoco, habíamos terminado conversando sobre cómo se llamaban los cambios de estado? Para hablar de manera específica y usar bien los términos. Los habíamos repasado todos, se llama de sólido a líquido fusión, de líquido a sólido solidificación, de líquido a gas se llama vaporización, pero el punto de ebullición es aquel en el que la temperatura es el punto al que la sustancia tiene que llegar para transformarse todo junta, ¿no es cierto?, en un lapso de tiempo muy cortito, transformarse todo junto de líquido a gas, y el proceso inverso de la condensación. Y después había algunas sustancias que hacen el proceso sin pasar por el líquido, que es el proceso de sublimación. Habíamos repasado eso, y voy a venirme acá para hablar entonces de lo que es el calor latente. Resulta que cuando uno cambia de estado una sustancia, cuando uno quiere lograr el cambio de estado de una sustancia, o mientras la sustancia está cambiando de estado, la temperatura de la sustancia no cambia. Por lo tanto, este calor específico del cual hablábamos, que se define como la cantidad de energía que necesita una sustancia para variar 1 grado de temperatura, ¿sí? La cantidad de energía que necesita una unidad de masa de sustancia para variar 1 grado de temperatura, es una cantidad de energía que acá en el cambio de estado no tiene nada que ver, porque durante un cambio de estado no varía la temperatura, la energía se utiliza para romper esa estructura de la fase que tiene y alejar las moléculas de manera que la energía interna queda involucrada en un aumento ahí de la energía potencial de las moléculas. Entonces,
Cuánta energía se necesita para producir un cambio de estado depende de otra cantidad de calor, que es el calor latente. Es decir, cada sustancia posee un calor latente para la fusión, una cantidad de calor latente para la fusión y una cantidad de calor latente para la vaporización, ¿sí? Que sí o sí se necesita llegar a la ebullición para que yo logre ese cambio, ¿no? Porque acuérdense que la evaporación tiene que ver con romper la presión de vapor. Entonces, si yo necesito saber qué cantidad tengo que agregar a una sustancia que está sólida para fundirla, tengo que recurrir a buscar este dato. ¿Cuál es su calor latente? La cantidad de calor latente es la cantidad de energía que necesita para cambiar de fase una unidad de masa de sustancia. ¿Sí? Fíjense que acá la temperatura no está involucrada. Entonces, cada sustancia tiene un valor propio calor latente, pero además tiene un valor propio para este cambio de estado y otro para este. La cantidad de calor involucrada en la fusión es la misma que la involucrada en la solidificación. Es decir, durante este proceso la sustancia absorbe esa cantidad de calor y durante el proceso inverso la sustancia libera esa misma cantidad de calor, ¿sí? O sea que el calor latente de fusión es lo mismo que el calor latente de solidificación, solo que en un caso la sustancia lo absorbe y en otro caso la sustancia lo libera. Y lo mismo pasa acá, el calor latente de vaporización tiene un valor para cada sustancia y tiene el mismo valor cuando la sustancia hace el proceso inverso, solo que es calor liberado. ¿Bien? Bien. Si yo conozco el calor latente de la sustancia, yo puedo averiguar cuánto calor se requiere para producir un determinado cambio de estado a una determinada masa. O sea, una vez que yo tengo el valor de calor latente, lo que tengo es el valor unitario. O sea, para cada unidad de masa, cuánta energía necesito para cambiarle de estado. Entonces multiplico eso por la masa que tenga y voy a tener el calor total involucrado, o el calor total que le tengo que entregar, o el calor total que libera, ¿sí? En ese cambio de estado, esa masa que estoy analizando de esa sustancia, ¿sí? Como los calores latentes entonces son dos, vamos a identificarlos como calor latente de fusión, así, LF y LB para el calor latente de la vaporización. ¿Estamos? Y va a ser positivo cuando es absorbido, negativo cuando es cedido. ¿Está? Dependiendo cuál es el cambio de estado, si es un cambio directo o es el cambio inverso. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Nada? Todo claro, profe. Bueno. Bien. ¿Qué pasa? Si yo tengo que producir un cambio de estado, tengo que tener a la sustancia en una temperatura justa, que es lo que se llama su punto de fusión o su punto de ebullición. Es decir, vamos a hablar del agua, que es lo más simple de interpretar y más fácil porque sabemos sus valores. Si yo tengo si yo tengo hielo a 0 grados, ¿sí? Yo tengo un hielo de agua, ¿no? A 0 grados, si ese hielo empieza a absorber energía, empieza a fundirse, porque ya está en 0 grados, ya está en su temperatura de fusión. Y esa información la tengo acá, ¿ven? El agua, punto de fusión, 0. ¿A qué temperatura tiene que estar para lograr la ebullición? El agua a 100 grados. Justamente la escala Celsius se estableció en función del agua, ¿sí? Entonces, por eso sabemos que el agua se funde a los 0 grados y hierve a los 100, ¿sí? Bien. Ahora, si yo hablo de cualquier otra sustancia y necesito saber
¿qué temperatura la tengo que tener para provocar el cambio de estado? Tengo que recurrir a esta tabla, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, a ver, ¿a qué temperatura tengo que tener al azufre para fundirlo? Bueno, busco punto de fusión del azufre, 119 grados. El azufre se funde a 119 grados, ¿sí? Bueno, lo mismo con cualquier otra sustancia podría buscar. Esta es una tabla chiquitita, acotada, que busqué, encontré esta y puse esta. En esta tabla, además de darme el punto de fusión y el punto de ebullición, lo cual es importante porque yo ahí voy a saber a qué temperatura voy a conseguir el cambio de estado, también dice cuáles son los valores de calores latentes, ¿sí? El calor latente de fusión y el calor latente de ebullición. Entonces, por ejemplo, para el agua, el calor latente de fusión es 80 prácticamente, ven acá, esto probablemente ustedes trabajen redondeando. El calor, 80 calorías por gramo o, como está puesto acá, 80 kilocalorías por kilogramo, es lo mismo, ¿sí? Porque acá kilocalorías son 1000 calorías y kilogramos son 1000 gramos. Entonces, puedo usar el valor en kilocalorías por cada kilogramo o calorías por cada gramo, ¿sí? Y en esta tabla en particular tengo también el valor en joule, en kilojoule por kilogramo, que sería lo mismo que joule por gramo, ¿está? Entonces, miren, por ejemplo, para fundir 1 gramo de agua, cuando ya la tengo a 0 grados, necesito 334 joule por cada gramo de agua. O necesito casi 80 calorías por cada gramo de agua. ¿Estamos? Para vaporizarla, cuando la tengo a 100 grados, necesito 2256 joules por cada gramo de agua. ¿Sí? Y necesito 540 prácticamente, ese también a veces lo usamos redondeado, calorías por cada gramo de agua. ¿Ven? Entonces es más difícil vaporizar 1 gramo de agua que fundirlo, por ejemplo, ahí veo, ¿sí? Bueno, en esta tabla tenemos la información entonces de los puntos de fusión, los calores latentes de fusión, los puntos de ebullición y los calores latentes de ebullición. ¿Qué pasa? Nosotros, como les dije, no, a ver, antes de lo que les iba a decir, vamos a pasar un ejemplito, miren. Dijimos entonces que esta ecuación nos permitía averiguar la cantidad de calor involucrada en un cambio de estado, entonces vamos a ver estos ejemplos. Dice, por ejemplo, dice ejemplo 3 porque como es todo el mismo archivo, el ejemplo 1 y 2 era lo que habíamos visto de calor específico. Y ahora los ejemplos 3 y 4 son para averiguar calores a partir de calores latentes, ¿sí? ¿Cuánta energía se necesita para fundir un trozo de 600 gramos de plomo que se encuentra sólido a 327 grados de temperatura? Entonces, si me fijo en la tablita, el plomo se funde a 327 grados. O sea, ya lo tengo en su punto de fusión, ¿sí? Y requiere 24,5 joules por gramos de energía para fundirse. Entonces, en la ecuación multiplico la masa por el calor latente de fusión, serían 600 gramos por 24,5 joules por gramo. Los gramos se simplifican y tengo 14.700 joules de energía, que es el resultado, que es lo que necesito para fundir el trozo de 600 gramos de plomo, que ya se encuentra a 327 grados de temperatura. ¿Está? ¿Sí? Ese es un ejemplito simple como usar la ecuación. Me voy al otro ejemplito. Dice, ¿qué masa de alcohol etílico a 78 grados se pueden vaporizar con 8.600 calorías?
qué masa de alcohol etílico puedo vaporizar si tengo 8.600 calorías disponibles y ya tengo el alcohol a 78 grados. Entonces me fijo en la tablita y el alcohol etílico tiene su punto de ebullición a 78 grados. Por lo tanto, ya lo tengo en su punto de ebullición. Todo el calor que le dé va a usarlo para transformarse de estado, ¿sí? Entonces, despejo la masa y me queda calor sobre calor latente de vaporización. 8.600 calorías dividido el valor que me da acá la tabla, que son 204 calorías por gramo. Ahí porque lo hice en calorías, si quieren lo hacen con Joule. Acá conviene hacerlo con este valor porque el dato de la cantidad de calor ya me la da en calorías, ¿sí? Bueno, me quedaron 42 gramos. O sea que si yo tengo 42 gramos de alcohol etílico ya en 78 grados de temperatura, puedo vaporizarlo con 8.600 calorías. ¿Estamos? Esas 8.600 calorías me alcanzan para vaporizar 42 gramos de alcohol. ¿Estamos? ¿Dudas con estos dos ejemplos? ¿Se entendieron? ¿Se entendieron las unidades que usamos? ¿Alguien que quiera preguntar algo? No, que si no estuviera a 78 grados, tuviera menos. Hay que llevarlo. Bien, ahí vamos ahora con lo que sigue. Muy bien. Estos dos ejemplos son para usar la ecuación de cambio de estado propia, porque ya tengo la sustancia en el punto de fusión o en el punto de ebullición. Entonces, directamente tengo que usar la ecuación para cambiar de estado y nada más. O sea, todo el calor que le doy, lo usa para cambiar de estado. ¿Sí? Ahora, no siempre es así. En general, yo tengo la sustancia, supongamos, tengo agua a temperatura ambiente y quiero vaporizarla, ¿no? Bueno, para vaporizarla, primero, de los 20 grados que considero mi temperatura ambiente, por ejemplo, primero tengo que llevarla hasta 100. Y después, una vez que esté en 100, todo el calor que le siga agregando sí lo va a usar para transformarse de estado, para pasar a gas. ¿Sí? Pero primero tuvo que llegar hasta 100 y para eso también absorbió calor. Entonces, ahí viene lo que sigue, muy bien la pregunta, que es esto, miren. Vamos a armar siempre una curvita, un gráfico que se llama curva de calentamiento. Este gráfico, yo siempre les digo que ustedes lo tienen que hacer siempre. O sea, les dan un ejercicio, tienen el enunciado, agarro y hago la grafiquita y me ubico en la situación con este gráfico. ¿Sí? A veces se los vamos a pedir, a veces se los vamos a dar nosotros este gráfico, y en el gráfico va a haber información que ustedes van a sacar, y a veces les va a servir simplemente a ustedes para ubicarse cómo es la situación que tienen que resolver. ¿Sí? Pero en este gráfico, lo que tenemos es la posibilidad de graficar las distintas etapas por las que atraviesa la sustancia. Porque justamente no es lo mismo, o sea, no voy a poder calcular la cantidad de calor de la misma forma en cada etapa. ¿Por qué? Porque cuando el agua a 20 sube hasta 100, absorbe una cantidad de calor que yo la tengo que calcular con la ecuación de masa por calor latente por delta T. Perdón, masa por calor específico por delta T. ¿Sí? Cuando sube de 20 a 100. Porque ¿qué está haciendo el agua ahí? Está subiendo la temperatura. Por lo tanto, ahí, ¿a quién involucramos? Al calor específico. ¿Sí? Ahí calculo la cantidad de calor para subir la temperatura del agua de 20 a 100. ¿Cómo lo calculo? Con esta ecuación. Masa por calor específico por delta T. Pondré la masa de agua, pondré el calor específico del agua líquida en este caso, y pondré el salto térmico de 20 a 100, o sea, 80 grados. ¿Está? Ahora, una vez que absorbió esa cantidad de calor y que ya llegó el agua a 100 grados, ya estoy acá. Ya tengo toda el agua en la temperatura de ebullición, o sea, la tengo líquida, pero ya está en 100. Entonces, ahora, todo el calor que yo le sigo aportando, lo va a usar para transformarse de estado. Y ahí entonces, si les pregunto,
cuánto calor necesita para transformarse de estado, ahí sí le agrego entonces de acá hasta acá lo que tenía y le voy a agregar ahora sí la masa por el calor latente de ebullición. ¿Bien? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que calcular el calor en dos etapas diferentes, porque no se calcula igual. ¿Sí? Esta gráfica justamente nos sirve para ubicarnos y de dónde vamos a sacar estos puntos, estas marcas que tenemos que hacer, es decir, esto y esto, nos sirve a nosotros para saber a dónde estamos parados. Si yo les digo, tengo agua a 20 grados, ustedes saben que están por acá, porque está entre 0, que es el punto de fusión, y el 100, que es el punto de ebullición. ¿Sí? Bueno, para las demás sustancias, esa información la tengo acá. O sea, para el agua la sabemos porque sabemos que es 0 y 100. Es fácil hacer la gráfica del agua sin tener que venir a mirar la tabla. Sí, necesito los calores latentes. Pero para las demás sustancias, también las puedo marcar esos puntos y puedo llevar todo a esa gráfica. ¿Sí? Entonces, si yo les digo, bueno, a ver, tengo azufre, vamos con el ejemplo del azufre. Tengo azufre a 20 grados. A 20 grados. Y lo llevo hasta 150. ¿Sí? Tengo azufre a 20 grados y lo llevo hasta 150 grados. ¿Cuánto calor usé? Si yo simplemente pongo masa por calor específico del azufre por el delta T, que hago 150 menos 20, ¿sí? Porque pasé de 20 a 150, según lo que me dice el enunciado, ¿no? Me voy a estar olvidando de que entre medio el azufre pasó por un cambio de estado, porque miren, ¿en qué temperatura se funde el azufre? En 119 grados. Entonces, si yo lo tenía a 20, lo tenía sólido, porque está a menos de su punto de fusión. Calenté, 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 hasta que llego a 119. Ahí tengo una etapa. Cuando llegué a 119, si yo le sigo calentando, el azufre sólido pasa a líquido. Sin variar la temperatura, cambia de estado. Una vez que terminé, si yo lo quiero llevar a 150, tengo que seguir calentando. Y ahora ya tengo azufre líquido que va a ir desde 119 hasta 150. Ahí entonces tengo otra cantidad de calor que calcular. ¿Sí? Entonces, si yo no me ubico y no hago esta gráfica, yo haría un solo cálculo. Si no pensamos en que las sustancias pueden en el camino haber atravesado un cambio de estado, nos vamos a equivocar. Porque vamos a usar una ecuación para un cálculo que no es el verdadero. Porque voy a decir, el azufre pasó de 20 a 150. Hago ese salto térmico y ¿qué calor específico le pongo? Ay, bueno, le pongo, no sé, el del azufre sólido, pero en realidad el azufre pasó por una etapa en la que era sólido y que se aumentó su temperatura, una etapa en la que lo fundí, o sea que ahí el calor involucrado es para un cambio de estado, y una etapa en la que ya era líquido, por lo tanto ahí voy a tener que usar el calor específico del azufre líquido, en el que subió la temperatura desde 119 hasta 150. Entonces no es el mismo cálculo que tengo que hacer para cada etapa. Por eso es importante confeccionar esta gráfica, más allá de que a veces se pide y a veces no se pide, les sirve a ustedes para ubicarse en la situación y por qué procesos atraviesa la sustancia y no equivocarnos. ¿Está? Vamos a ver un ejemplo para usar esta gráfica. Si ustedes se fijan, acá, bueno, en el eje de las Y se pone la temperatura y estos valores los van a poner de acuerdo a qué sustancia sea. ¿Sí? Acá este es un gráfico genérico, pero ustedes, cuando tienen una sustancia de la cual tienen que analizar algo, buscan y ponen acá su punto de fusión y su punto de ebullición. ¿Está? Y arrancan la gráfica en la temperatura en la que estén y en el estado en el que estén indicado en el enunciado, ¿no es cierto? Entonces, supongamos el azufre, toda esta parte yo hubiera arrancado acá, hubiera arrancado de azufre, dijimos que estaba a 20, bueno, hubiera arrancado acá,
20 grados, ¿sí? No importa que esté abajo en el 0, bueno, puedo arrancar acá, si quieren, para no marcar el 0, puedo marcar ahí el 20, directamente marco el 20. Arranco en 20, subo, acá marco los 119, acá marco la fusión, y subo y marco hasta los 150. Y de acá para arriba no lo grafico, no me hace falta, no lo tengo que hacer. ¿Se entiende? Ustedes van a graficar las etapas por las cuales la sustancia esté atravesando y van a poner los valores de temperatura importantes para esa sustancia. A qué temperatura se funde, a qué temperatura se vaporiza y a qué temperatura comienza y a qué temperatura termina. ¿Está? Y en el eje de las X lo que graficamos simplemente es el avance. ¿Sí? No ponemos nada con valores. Si uno quisiera, podría poner acá, poner calor en vez de tiempo, y entonces ir poniendo todos los valores de calor que fue absorbiendo, ¿no es cierto?, para cada etapa, ¿sí? Pero en general eso es justamente lo que quiero calcular, y la gráfica me sirve a hacerla al inicio, para después ver qué calores tengo que calcular. Entonces, no hace falta completarla después con los calores, a menos que se pida o al menos que ustedes quieran por algún motivo, ¿sí? ¿Dudas sobre la gráfica hasta acá? Vamos a ver un ejemplo con valores, pero pregunto, me freno acá y me preguntan si hay algo que quieran entender. Algo que no haya quedado claro. ¿Cómo sería, profe, si cuando esos materiales que pasan de sólido, por ejemplo, a vapor? ¿De sólido a vapor directo? No, Claro. ahí la gráfica no la vamos a hacer, porque en realidad Pero la fórmula, ¿cómo sería? Porque no no, habría que hacerlo pasar por líquido, ¿o no? ¿O sí? no, ahí habría que buscar para esa propia sustancia cuánto calor necesita para la sublimación. Habría que buscar datos de la sublimación. No Que son los que tenemos ahí en la tabla. claro, no los vamos a encontrar en esta tabla, porque esta tabla habla de punto de Claro. fusión y punto de ebullición. Pero aparte, la sublimación, si bien hay sustancias que tienen la posibilidad de sublimarse, también depende de la presión, ¿sí? O sea, ojo con esto, porque no es algo que se da naturalmente, tan naturalmente, ¿no? O sea, a ver, ¿a qué me refiero? Si no solo es con el aporte de calor que se logran las sublimaciones o con la quita de calor, sino también con una modificación en la presión. Y por lo tanto ahí las temperaturas cambian. Porque a veces si yo someto a más presión, quizás necesito menos temperatura para lograr lo que quiero lograr. O al O sea, revés. no vamos a tener ejercicios de ese tipo. No, de sublimación no. Exactamente. Bueno. Vamos a enfocar en los cambios de estado estándares, en la fusión y en la ebullición, ¿está? Porque las sublimaciones son casos muy específicos y que entra en juego la presión y entonces ya no lo vamos a saber calcular con los conocimientos que tenemos de física general, ¿sí? Ahí ya entra en juego la presión y otras cosas que, bueno, habría que saber un poquito más para analizar. O sea que solamente fusión y ebullición, ¿sí? Y siempre van a trabajar ustedes con sustancias de las cuales van a encontrar información en las tablas, ¿está? En la guía tienen al final, ustedes estuvieron trabajando con ejercicios de calorimetría, con calores específicos, vieron que hay una tabla de calores específicos. Bueno, van a encontrar también ahí una tabla de puntos de fusión, ebullición y calores latentes. Con esa tabla pueden trabajar tranquilamente con la ejercitación. Y si alguna vez se encuentran para resolver algo de alguna sustancia que no está ahí, o en algún otro ámbito, pueden recurrir a buscar tablas en cualquier lado, ¿no? O sea, en libros, en internet, hay muchas tablas de esto, ¿sí? Porque no es algo difícil de hacer, digamos, esto se determina experimentalmente y se pone en una tabla, ¿no? Algunas tablas tienen más o decimales, otras menos. Por ejemplo, esta veo que tiene 3 cifras significativas acá, en todas estas. Bueno, se olvidaron acá de ponerle
el coma, que acá quedó la coma sin cero, pero creo que esto, por ejemplo, utiliza 3 cifras significativas. La cantidad de cifras la precisión con la que encuentran el valor depende de la precisión de los instrumentos que usaron para medir, ¿no? Esto lo saben de Física 1. Cuando uno hace una experiencia, si mi termómetro me mide hasta la décima de grado, bueno, yo tengo que hacer todo acotado hasta esa cifra significativa, hasta ese valor de decimal conocido, y bueno, y ahí arrastro los errores hasta ese valor, ¿está? Por eso van a encontrar algunas tablas con más decimales y otras con menos, ¿está? Depende de quién las haya calculado y cómo haya trabajado. Bien, miren, vamos a ver un ejemplito donde yo les puse, el primer ejemplo tiene todas las etapas, ¿sí? Miren. Dice, ahora ahí. ¿Cuánta energía se necesita para llevar 200 gramos de agua que se encuentra sólida, ahí me equivoqué, puse sólida, a menos 40 grados, hasta vapor de agua a 150 grados? ¿Sí? O sea, yo tengo agua sólida a menos 40, ¿ven? Acá lo marqué, y la quiero llevar hasta 150. ¿Sí? Ahí está en la gráfica puesto el valor inicial y el valor final. ¿Qué pasa entre medio? Yo puedo hacer el cálculo y decir, bueno, hago masa por calor específico del agua por 190 grados que tengo acá de salto térmico, ¿no? Acá hay desde los menos 40 hasta los 150, hay varios 190 grados el agua. ¿Puedo hacer ese cálculo? No, no puedo. ¿Por qué? Porque entre medio el agua cambió de estado. Entonces, no puedo usar el mismo calor específico durante el tiempo que el agua estuvo sólida, durante el tiempo que estuvo líquida y durante el tiempo que estuvo gaseosa, por un lado, y no puedo obviar que entre medio tuve que agregar también energía para que se produzcan los cambios de estado. ¿Sí? Entonces, agarro, me voy a la tablita, esto porque es agua y sabemos, el agua se funde a 0 grados y hierve a 100. Entonces, en el medio de estos dos valores, tengo el 0 y tengo el 100, que son los puntos importantes, punto de fusión y punto de ebullición. Como pasa por esos puntos, sé que pasa por los cambios de estado. Entonces, la gráfica me queda de menos 40, sube la temperatura hasta 0 grados, durante todo este tiempo es sólida el agua. Acá, si sigue pasando el tiempo, yo sigo dando calor, acá se funde, o sea que acá durante este periodo conviven el sólido y el líquido, ¿sí? Empieza siendo todo sólido, después una parte va siendo líquida hasta que ya todo queda líquido. Si sigo agregando calor, ahora todo el líquido que está a 0 grados sube la temperatura hasta 100. Una vez que llego en 100, tengo todo el agua líquida en 100. Si le sigo aportando calor, esa agua empieza a transformarse a gas. Entonces acá conviven el agua líquida con el gas hasta que todo se hizo gas. Y una vez que todo se hizo gas, si yo sigo agregando calor, ese gas aumenta de temperatura de 100 a 150. Porque yo corto en 150. Cuando llego a 150, ahí termina mi experiencia, ¿sí? Según lo que yo quiero hacer. Bien, ¿cuántas etapas diferentes atravesó el agua? 5 etapas diferentes, ¿sí? Un calentamiento de menos 40 a 0 del agua sólida. Una fusión. Un calentamiento de agua líquida de 0 a 100. Una ebullición y un calentamiento del agua en forma de vapor o de gas de 100 hasta 150. Son las 5 etapas que atravieso. Entonces, lo primero que hacemos es hacer esta representación, representar este recorrido. Para eso marcamos su punto de fusión y ebullición y dónde empieza y dónde termina. Con eso me voy a dar cuenta por dónde paso, ¿sí?
ahí puedo identificar bien todas las etapas por las que atravieso, ¿sí? Segundo, vamos a calcular el calor entregado total sumando los calores individuales de cada etapa, porque para cada etapa se calcula diferente. Entonces, el calor total es la suma de estos 5 calores, ¿sí? No puedo con un solo cálculo averiguarlo, tengo que sumar los 5 calores. La etapa 1, el calor 1, es masa por calor específico del hielo por el delta T que sufrió en esa etapa, el delta T1 le puse. ¿Cuánto vale el delta T1? Siempre ponemos temperatura final menos temperatura inicial. ¿En qué temperatura terminó esta etapa? En 0. ¿En qué temperatura comenzó? En menos 40. Entonces, 0 menos 40 me da 40. ¿Está bien eso? Sí. Aumentó 40 grados. ¿Ok? Me voy a la segunda etapa. La segunda etapa fue la de la fusión. Entonces, ¿cómo se calcula el calor involucrado en esa etapa? ¿Cuánto calor absorbió para fundirse? Masa por calor latente de fusión del agua, porque estamos hablando de agua, ¿sí? ¿Qué pasó en la tercera etapa? La tercera etapa pasó de 0 a 100 el agua líquida. Entonces, masa por calor específico del agua líquida, que no es el mismo que usamos acá, porque acá era hielo, por el delta T que sufrió en esta etapa, que es la etapa 3. Llegó a 100 y partió de 0 en esa etapa, entonces subió 100 grados. En el 4, en la etapa 4, ocurre el otro cambio de estado, el agua pasa de líquido a gas. Entonces, masa por calor latente de vaporización del agua, ¿sí? No es el mismo que este. Y en la etapa 5, el agua, que ya la tengo en forma de vapor, pasa de 100 a 150 grados. Entonces, masa por calor específico del vapor de agua, que no es el mismo que para el agua líquida, ni el mismo que para el hielo, por el delta T de esta etapa, que sería temperatura final 150, temperatura inicial 100, por lo tanto ahí subió 50. ¿Sí? Ahora, reemplazo todo eso y tengo en la primera etapa 200 gramos por 0,55 calorías por gramo y por grado, por 40 que era la variación de temperatura. En la etapa 2, masa por calor latente de fusión del agua, bueno, yo lo redondeé acá en 80, ahí tengo las calorías para fundir esos 200 gramos de agua. En la etapa 3, masa por calor específico del agua líquida, acá ya uso 1, ¿ven? Porque es agua líquida, por los 100 grados que subió ahí. En la etapa 4, que es la vaporización, masa por calor latente de vaporización. Y en la etapa 5, ya utilizo el calor específico del vapor de agua con el salto térmico que calculé ahí, que eran 50. ¿Sí? Ven que pongo 0,48 por 50, por los 200 gramos. Sumo estos 5 calores y obtengo el calor total que tuve que entregarle a 200 gramos de agua, inicialmente a menos 40, para que llegue a 150. ¿Está? Si se fijan, es un cálculo muy distinto a hacer 200 gramos de agua por 1, que sería el calor específico del agua que yo recuerdo, por 190 grados, que es lo que varía desde el inicio hasta el fin. Sería muy distinto ese cálculo, ¿sí? Si hago eso, es que me estoy olvidando que el agua atravesó por diferentes estados. Y si atraviesa por diferentes estados o fases, el calor específico no es el mismo en todas las etapas, y tengo que sumar también los calores involucrados en el cambio de estado. ¿Estamos? Entonces, sí o sí, por eso siempre les digo, ustedes siempre acostúmbrense a leer el enunciado y ahí nomás agarrar una hojita, ahí mismo donde hacen el ejercicio,
hagan su curvita de calentamiento, sea el agua o sea otra sustancia. Buscan los puntos de fusión y ebullición, se ubican a dónde empieza, dónde está empezando su sustancia, su experimento, a dónde está terminando, y por lo tanto van a ver ahí por qué etapas atraviesa. Y con eso no se van a confundir y van a poder sumar todos los calores como corresponde, a ver, calcular el calor de cada etapa como corresponde, ¿sí? Y no usar una ecuación que no es válida para alguna etapa. ¿Estamos? ¿Se entendió el ejercicio? Voy a ir buscando mientras una foto que... a ver. Un segundo, porque ahora les puse un ejercicio en el que vamos a ver un enfriamiento. Y para hacer rápido hice la gráfica a mano, pero se las quiero compartir, así que les saqué una foto. Esperen que... Bueno, después la voy a poner en el archivo. Bueno, ¿dudan con este ejercicio? ¿Se entendió? Más allá de los valores, yo se los puse con valores y todo. Pero más allá de los valores, lo que estoy queriendo que ustedes vean es cómo a raíz de un enunciado, de un estado en el que se encuentra una sustancia, me describen en qué estado está el inicio, en qué estado está el final, y yo tengo que sí o sí analizar qué es lo que le pasó entre medio, ¿sí? Entonces, ¿cómo armamos esa información? ¿Cómo armamos ese recorrido que no está directamente explicado? Bueno, con esta gráfica, ¿sí? Buscando los datos de su punto de fusión, de su punto de ebullición y marcando el recorrido que hace con esta gráfica. De esa forma no nos vamos a equivocar nunca, ¿estamos? Bueno, acá les puse, miren, una nota acá abajo que dice, si se trata de un proceso de enfriamiento, los calores involucrados serían los mismos, pero con signo negativo, porque se trata de calores cedidos, ¿no? Que el sistema pierde. Entonces vamos a ver cómo sería esto. Les puse un ejemplito, acá en este pedacito ahí al costado, después les pego la fotito de la gráfica. Igual ahora para no demorarme les paso la foto. Tengo poca luz. Bueno, supongamos este ejemplo, dice, ¿cuánta energía libera una masa de 300 gramos de agua inicialmente a 20 grados al colocarse en un freezer que está a menos 18 grados? ¿Sí? O sea, tengo 300 gramos de agua a 20 grados, sería nuestra temperatura ambiente, por ejemplo, y la coloco en un freezer, que el freezer me indica a mí que está a menos 18. ¿Sí? Y la voy a dejar ahí, por lo tanto va a llegar a menos 18 esa agua. Es lo que ocurre cuando pongo una cubetera en el freezer, es lo que ocurre con el agua. Pasa de estar a la temperatura ambiente o de la canilla a la temperatura que indica el freezer. ¿Está? Bueno, ¿qué dijimos que tenemos que hacer primero? Primero nos vamos a armar la gráfica. Porque yo no puedo hacer 300 gramos por el calor específico del agua líquida por, acá serían 38 grados que varía la temperatura. ¿No? Eso sería incorrecto. ¿Por qué? Porque el agua está inicialmente a 20 y llega a menos 18. En ese recorrido se cruza con su temperatura de fusión. Entonces, miren, la voy a compartir la gráfica que yo la hice a mano, que les decía que ya la voy a hacer bien prolijita y se las pongo ahí. Pero ahí está.
lo primero que nos hacemos es la gráfica, pero en este caso, miren que la gráfica va al revés, va bajando. ¿Por qué? Porque la temperatura va bajando, y lo que estoy mostrando en la gráfica es la temperatura, ¿no? Lo que va en el eje de las Y es la temperatura. Como se está enfriando, la temperatura baja. Por lo tanto, la gráfica es en este sentido, ¿sí? Entonces, arranca en 20 grados y, siendo líquida el agua a esa temperatura, se enfría hasta que llega a 0. En 0 le ocurre algo importante, no sigue directo. En 0, durante un tiempo va a mantener el 0 grado porque empieza a pasar de líquido a sólido. O sea, ahí hay una energía que está liberando para solidificarse. Y una vez que toda el agua se solidificó, como el freezer está a menos 18, le sigue quitando energía, y sólida llega hasta menos 18. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas etapas atravesó el agua en esta situación, en este ejemplo? Atravesó 3 etapas. ¿Sí? 2 etapas de enfriamiento y una de cambio de estado. ¿Bien? En las 3 etapas, la sustancia liberó energía. Tanto cuando se enfría como cuando se solidifica, libera energía. Por lo tanto, cuando hago el cálculo, esperen que vuelvo al archivo, acá. Voy a sumar 3 calores en este ejemplo, ¿no? El primero sería la masa por el calor específico del agua líquida por el delta T de esa etapa. ¿Cuánto vale el delta T? Siempre ponemos final menos inicial. Entonces, ¿a qué temperatura llegó después, al final de la primera etapa? Llegó a 0. ¿Y en qué temperatura inició? Inició en 20. Entonces, la variación de temperatura sería 0 menos 20. O sea, menos 20, ¿ven? Tengo un delta T negativo. Lo cual va a terminar acá traduciéndose, cuando reemplace, miren, ahí reemplace masa 300 gramos por calor específico del agua líquida por menos 20, que me da menos 6.000 calorías. ¿Por qué dice menos 6.000 calorías? Porque es energía que libero. ¿Estamos? Sigo, la segunda etapa es el cambio de estado que sufre de líquido a sólido, es la solidificación. Entonces, dijimos que el calor latente es el mismo para el cambio directo que para el cambio inverso, pero lo voy a usar con signo negativo. O sea, masa por el menos calor latente de fusión del agua. ¿Por qué lo uso negativo? Porque es calor que libera también, ¿sí? En este caso el calor lo está liberando para solidificarse. Entonces nos queda 300 gramos, bueno, acá me falta ponerle el menos ahí, después se los pongo bien, por menos 80 calorías por gramo, que sería su calor latente de fusión, pero lo pongo negativo porque se está solidificando. El resultado de esta etapa es menos 24.000 calorías. Fíjense la diferencia. Para solidificarse, miren la cantidad de calorías que libera en relación a lo que liberó para bajar a 20 grados. Muchísimo más. Y después, por último, la tercera etapa, vuelve a bajar la temperatura, ¿no? De 0 sigue bajando ahora hasta menos 18, ya siendo hielo. Entonces, masa por calor específico del hielo, por el delta T de esta etapa, que sería temperatura final, menos 18. Menos temperatura inicial, 0, me queda menos 18. Pongo acá, por el calor específico del hielo, por los 300 gramos, y obtengo un resultado negativo también. ¿Sí? Menos 2.970 calorías. Entonces, sumo y me da esto. ¿Bien? Esta suma, bueno, acá no le puse, pero ahí podríamos ponerle negativo, o sea, sumo los 6.000 con los 24.000, con los 2.970, todo es negativo, entonces en realidad es una suma de los 3 valores.
¿sí? Si ustedes ahí, ya le voy a poner ahí el menos y vamos a ponerle, le voy a escribir acá, el resultado es negativo porque se trata de calor cedido, de calor que el agua pierde para hacer todo este trayecto, ¿sí? Ustedes podrían o sea, no necesariamente ponerle el negativo acá, podrían dejarlo así como yo lo puse y aclarar. El calor que el agua pierde en todo este proceso es este, ¿sí? O sea, el negativo en las ecuaciones es justamente un indicativo de que el sistema está perdiendo. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que todo me tiene que dar negativo. Si alguno de los términos me dio negativo y otro positivo, ahí voy a estar en el horno porque cuando sume, en realidad alguno se va a restar. ¿tá? Entonces, sí o sí, le tenemos que poner igual signo para igual concepto. No sé si me entienden. Si estoy hablando de calores absorbidos como positivos, a los calores cedidos les pongo negativo. ¿Estamos? Y al calor total sé que en realidad tengo que sumar todos los valores porque todos fueron cedidos. ¿Sí? Entonces, es una suma de todos los valores absolutos o es una suma de todos los valores negativos y lo dejo con el negativo. ¿Está claro? O sea, o dejo con el negativo o explico que es calor cedido. ¿Se entiende? Ese es entonces el ejemplito que les agregué recién. Con el otro curso quería, ahí lo vuelvo a mostrarles la gráfica. Con el otro curso lo hicimos así mientras íbamos hablando y me había quedado todo escrito en el cuaderno, por lo tanto recién se los agregué ahí en el archivo, me faltó ponerles, bueno, hacer el gráfico que es más lento de hacer. Pero bueno, si no les pego la fotito ahí. ¿Está entendido entonces la curva de calentamiento o la curva de enfriamiento? Lo único que tienen de distinto es que una es creciente y la otra es decreciente. Sí va a ser importante, o sea, a ver, como les decía recién, esto puede ser una herramienta para ustedes mismos, para ubicarse en cómo es la situación que se está planteando, para no olvidarse qué es lo que le pasa a la sustancia entre medio, no cometer un error y hacer un cálculo que no tiene sentido, sino poder identificar las etapas y hacer los cálculos pertinentes a cada etapa. O puede ser que se los demos al gráfico con información para que ustedes de ahí saquen información y hagan el cálculo que necesiten o respondan lo que se pregunta, ¿sí? O sea, yo les doy este gráfico y les puedo hacer preguntas sobre este gráfico o les puedo dar, por ejemplo, les puedo decir cuánto calor se liberó en la primera etapa acá, cuando va de 20 a 0, cuánto calor se liberó, y les pregunto de qué masa de agua se trata. Pongamos que yo les doy el gráfico así como lo ven ahí, en la pantalla. Y les digo, bueno, el agua sufrió este proceso que se está graficando ahí. Tengo una masa de agua que sufrió este proceso. En la primera etapa, liberó, no sé, 5.000 calorías. ¿De qué masa de agua se trata? Primera pregunta. Entonces, ¿ustedes qué tienen que mirar? A ver, la primera etapa es agua líquida, por lo tanto voy a usar calor específico 1. Y pasa de 20 a 0, o sea, tengo un delta T de 20, o de menos 20. Y si está liberando 5.000 calorías, le voy a poner menos 5.000. Entonces, las menos 5.000 calorías equivalen a masa por una caloría sobre gramo grado, por los menos 20 grados de salto térmico. Calculo la masa, ¿sí? Entonces, con solo o sea, la información la están sacando del gráfico, ¿sí? Yo solo les digo, tengo una masa de agua que sufre este proceso. Y pueden sacar de ahí información, ¿sí? Una vez que saben la masa, porque yo les di el calor de la primera etapa y ya saben la masa, pudieron averiguar la masa, yo les puedo decir cuánto calor liberó en las otras dos etapas. Entonces ahí ustedes van a mirar y van a decir, bueno, la segunda etapa es el cambio de líquido a sólido. Entonces, si me dio esto la masa, esa masa la multiplico por el calor latente, liberó, calor latente de fusión, ¿no? Liberó tanto. ¿Está? O sea,
en lugar de ustedes construir la gráfica, pueden tener la gráfica con datos y tener que trabajar con esos datos, interpretarla, ¿sí? Y la otra opción es que les pidamos que la hagan. En general, cuando yo les evalúo esto en el teórico, como no nos vamos a detener en el examen teórico a hacer ejercicios numéricos, esto que yo les hice recién con números en la filmina, se los pongo porque por ahí a algunos alumnos les resulta más sencillo terminar de entender con los valores, ¿sí? Pero olvidémonos de los valores, simplemente nos acordemos o nos pongamos como prioridad entender qué ecuación va en cada etapa. Yo podría plantearles una situación de qué es lo que le está pasando a una sustancia y decirles construir la gráfica. Y simplemente tienen que hacer esto, o sea, marcarle para esa sustancia los puntos importantes y cómo avanzó en el tiempo. No hago los cálculos de calor ni pongo los valores de calor. Simplemente ubico a la sustancia según las temperaturas, en qué estado está, pongo si está sólido, líquido, gaseoso, en qué etapas cambia de sólido a líquido a sólido, de gas a sólido, de gas a líquido a gas. Anoto todo eso, pongo los puntos, acá no le puse, pero yo acá debería haber puesto punto de fusión. O sea, este 0 en el agua es el punto de fusión, no es que está el 0. El 0 no está marcado porque es 0, sino que porque es el punto de fusión ahí, ¿no? Entonces, marco los puntos importantes, marco cómo se mueve, cómo fueron las etapas, y con eso ya estoy explicando qué es lo que le pasó a la sustancia y estoy pudiendo demostrar o mostrar ahí que yo sé todas las etapas por las cuales transito, ¿está? Yo sé que cuando paso por el 0, se detuvo el cambio de temperatura y liberó energía por el cambio de estado y no por seguir bajando la temperatura. Y sé que cuando terminó ese cambio de estado, continuó bajando la temperatura hasta llegar a menos 18. ¿Se entiende entonces? La idea es que ustedes usen esta gráfica como herramienta para ustedes mismos, para leer y sacar datos o para demostrar cómo interpretan una situación planteada. ¿Estamos? ¿Alguna duda con las gráficas? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Cómo se construye? Lo que quieran preguntar, ahí yo les voy a corregir y les voy a agregar la gráfica en el archivo. Lo que me quieran preguntar, escucho. Vamos a dejar acá hoy el tema, por eso les insisto para que me